Hoy te quiero explicar cómo puedes analizar Bitcoin desde TradingView de manera totalmente gratuita. Y no solo eso, sino que te voy a ir enseñando paso a paso cómo yo analizo el gráfico, cuáles son las herramientas que yo utilizo en el día a día para analizar ese gráfico y saber hacia dónde va a ir Bitcoin. Y bueno, pues todo ese proceso lo vamos a hacer de manera muy dinámica, muy práctica y pues directamente en la pantalla. Así que vámonos para allá, porque lo que te quiero enseñar es oro puro. En primer lugar nos vamos a ir a tradingview.com y ahí pues vas a tener que abrir tu cuenta. Obviamente es simplemente registrarte con correo y contraseña, no la cuenta de pago, ¿vale? Por aquí, como podéis comprobar en la parte izquierda, derecha, yo ya estoy registrado, estoy con mi usuario y contraseña, pero ya os digo, no es la versión de pago, ¿vale? Es la versión gratuita, con lo cual, por lo pronto, no tenemos que pagar absolutamente nada. Y ahora bien, Diego, ¿a qué nos da acceso TradingView cuando lo hacemos de manera gratuita? ¿Podemos ver los gráficos de Bitcoin en tiempo real? Bien, si nos vamos por aquí arriba a la parte de Search, podemos ver por aquí que tenemos un montón de gráficos, ¿vale? Nosotros le vamos a dar aquí a Bitcoin USDT y ahí vamos a poder observar esto, ¿vale? Espérate, que me sale aquí... Me salía ahí una cosa de Publi, no sé por qué, ¿vale? Ahora bien, observando esto, ¿vale? Tenemos varias cosillas por aquí a las que tenemos que hacer referencia. En primer lugar, bueno, el gráfico, ¿vale? Cómo se nos muestra el gráfico por aquí, nos sale la posibilidad de comprar y vender, os iré explicando absolutamente todo eso, ¿vale? En primer lugar, lo que quiero que entendáis es exactamente de dónde están saliendo estos datos, ¿vale? Antes de que nos vayamos a las herramientas que yo uso para analizar y estructurar el mercado, indicadores, y a mayores os voy a dar también, bueno, una herramienta que os va a ayudar a que hagáis años de mercado en minutos, ¿vale? Y que podáis observarlo absolutamente todo para probar vuestras estrategias. Quédate, porque lo que viene es súper interesante, ¿vale? En primer lugar, por aquí, si nos vamos a la parte de arriba izquierda, podemos ver dónde estamos conectados, ¿vale? De dónde están saliendo los datos que nosotros estamos viendo. Por aquí, si te fijas, es Bitcoin Tether, o sea, Bitcoin USDT, de Binance, ¿vale? Por aquí, si le damos a este gráfico, sería el de Bybit, el de OKX, KuCoin, MexDev, BitGet, Coinbase. Aquí podemos observar lo siguiente, que cada uno de los proveedores, ¿vale? O cada uno de los exchanges nos va a dar los datos. Eso tenéis que tenerlo en cuenta, porque aquí ya empezamos con cosas importantes y sobre todo si estáis comenzando. Y es que si lo veis en uno o en otro, va a haber diferencia. ¿Por qué? Porque los 94.030, o sea, los 94.034,35 que hay ahora mismo con el proveedor Binance, no va a ser exactamente igual si tú lo pones con OKX o si tú lo pones con Bybit, ¿vale? Eso quiero que lo tengáis en cuenta, porque cada uno de los exchanges te va a dar un precio, nada, pues muy ajustado en función de los spreads que tengan, en función de los precios que le estén dando a ellos, con lo cual, bueno, sabéis que al final yo he tenido la oportunidad de ver eso desde dentro cuando trabajé como broker. Y es lo que os digo, o sea, nosotros nos llamaban muchas veces clientes y nos decían, Diego, pero es que vosotros tenéis el precio del SP500 a tanto y tal broker cotiza a esto. Sí, dos brokers no te van a dar el mismo precio, ¿vale? Entonces, con esto pasa exactamente igual, que muchas veces lo veis aquí y luego lo veis en otro exchange y decís, Diego, pero es que no me está dando el mismo precio. Sí, es por eso, ¿vale? Así que aquí nosotros, o por lo menos yo personalmente, lo que hago siempre es poner el de Binance. ¿Por qué? Porque es uno de los exchanges que más volumen mueve y eso es muy relevante a la hora de hacer nuestras propias operaciones, ¿vale? Ahora bien, quiero que entendamos otra cosa más allá de eso, ¿no? Por aquí tenemos la posibilidad de cambiar la temporalidad del mercado, ¿vale? Para los que seáis nuevos, vamos a echarle un vistacillo por aquí, que luego vais a entender mucho mejor los análisis que nosotros hacemos en Bitcoin, que eso ya te digo que te puedes ir suscribiendo al canal si quieres verlo, al final te diré cómo hacerlo, pero es súper interesante, te voy diciendo ahí dónde están las zonas más importantes. Hoy hemos tenido una zona de rebote el día que estoy grabando esto que es brutal, pero bueno, por aquí podemos observar lo siguiente, podemos cambiar la temporalidad del gráfico, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros ponemos un día, cada una de estas velas que vemos por aquí, ¿ok?, va a representar un día. Esto es el precio de apertura de esa vela, esto es el precio de cierre. Y hemos tenido la vela verde por un momento, ¿vale?, cuando ha llegado hasta esta zona, y hemos tenido la vela roja hasta este momento. Pero cuando se terminó el día, ¿vale?, a las 11:59, pues la vela cerró en ese nivel, justamente, ¿ok? Entonces, aquí podemos cambiar la temporalidad, ¿para qué? Pues para saber y entender los datos de más largo plazo por aquí, que esto es algo que yo voy haciendo
Siempre, para hacer mis análisis, como podréis ver, siempre comprobamos tanto el gráfico semanal, que lo que representa, es lo que os digo, ¿no? Toda esa vela que ha subido verde, ¿vale? Es la subida que dio el precio de Bitcoin toda la semana pasada. Y cuando ya terminamos el domingo a las 23:59, pues se vuelve a abrir esa segunda vela, ¿vale? Esa siguiente. Y toda esta semana lo que hemos tenido es que el precio empezó aquí y no ha parado de subir, pues hasta esta zona, ¿vale? De la zona de los 93.839. Yo siempre empiezo con este análisis para entender cuál es la estructura que tiene el precio, qué está haciendo en el más largo plazo, que es lo más relevante, ¿vale? Posteriormente me voy a 4 horas, que está por aquí, H4, 4 horas o H4, según en el exchange que estéis, que esto lo que representa es que cada 4 horas, ¿vale? El precio nos va a cerrar esta vela, ¿vale? Si os fijáis aquí tengo un contador, fijaos, que le quedan 5 minutos, 42 segundos, 40 segundos, para que esta vela de 4 horas cierre, ¿vale? Luego os digo cómo poner ese contador también. Por aquí, luego me paso a M15, ¿vale? Que serían 15 minutos, y cada una de estas velas lo que va a representar son, pues eso, 15 minutos, ¿no? De movimiento. Con lo cual ya ahí vamos a ir afinando mucho más. En H4 yo lo que miro es cuáles son las zonas más importantes, tanto de soporte como de resistencia. Y luego aquí en 15 minutos ya veo cuáles son las zonas más cercanas para ese día. ¿Por qué? Porque yo tradeo luego en un minuto, ¿vale? En menos de un minuto es, o sea, en segundos es prácticamente muy difícil. Pero bueno, en un minuto podemos observar por aquí que el precio va abriendo y cerrando velas, pues eso, cada minuto prácticamente, ¿no? Si os fijáis aquí, 53, 52, 51, vamos a seguir por aquí viendo un poquito esto, os explico y ahora vemos cómo abre la siguiente vela, ¿vale? Pero para que os fijéis un momento en lo que está haciendo el mercado aquí, ¿vale? Quedan 40 segundos. Aquí yo lo que veo ya son zonas muy importantes de soporte y resistencia y mi horario de operativa, bueno, siempre es de 3:30 a 5 horas de Madrid, ¿vale? Porque coincide con la apertura del mercado americano a las 9:30 allí en Wall Street, ¿vale? Entonces, para mí eso es importante, aunque sí, Bitcoin está abierto 24/7, se puede operar a cualquier hora, pero nosotros con la estrategia y con las estadísticas que utilizamos, yo las tengo estudiadas de 3:30 a 5, aunque luego es verdad que hay guerreros que están haciéndolo a otras horas, ¿vale? Eso también hay que comentarlo. Fijaos, ya quedan simplemente 5 segundillos, ¿vale? 4, 3, 2, 1 y nace la siguiente vela, ¿vale? ¿Veis? Acaba de nacer aquí, justo donde cierra la otra, nace la siguiente. Ahora, en función de si los compradores tiran más al alza o no, pues el precio se va a quedar en verde o en rojo, ¿vale? Eso es lo que nos va a representar. Todas estas velas tienen una interpretación, ¿vale? O sea, cada una de estas cosas tiene una interpretación. Una vela verde muy fuerte como esa interpreta que los compradores, ¿vale?, han estado metiendo fuerza por aquí, ¿ok? Lo que pasa es que ha salido esta otra vela que, aunque han estado intentando meter compras hasta esa zona, que la vela estuvo en verde por un momento, luego ha terminado vaciándose y cerrando en negativo. De ahí que veamos luego caídas así, ¿no? Por aquí, sin embargo, hemos visto subida y una continuación de bueno, de tendencia, por así decirlo, o de impulsos alcistas, ¿vale? Cerrando con un montón de velas alcistas. De todas estas estructuras que se sacan aquí y de toda esta información que nos va dando el gráfico en estas zonas, ¿vale? Y con estas velas, con esta representación que vemos, nos da muchísima información para saber dónde pueden ir las siguientes velas, que eso es lo que nosotros estudiamos estadísticamente, ¿vale? Aquí es importante saber también, guerreros, que, fijaos, no simplemente podemos poner el gráfico en velas, sino que lo podemos poner también en barras, ¿vale? Nos dice dónde abre y dónde cierra el precio. Lo podemos también poner en gráfico de línea. ¿Por qué yo lo pongo en gráfico de barras? O sea, de velas, perdón. Porque es lo que más información me da, ¿ok? Porque no simplemente me dice, como podemos observar por aquí, dónde es el precio de apertura y dónde es el precio de cierre y que esta vela ha estado alcista, sino que me dice también hasta dónde ha llegado esa vela, ¿vale? Porque esta vela durante un momento estuvo bajista hasta esta zona y cuando llegó el precio por aquí lo vieron tan interesante los profesionales para empezar a comprarlo que empezaron a empujar hasta que la pusieron verde y terminaron cerrándola en verde. Con lo cual, para nosotros eso es una información muy relevante que tenemos que tener en cuenta para saber qué es lo que pueden hacer las siguientes velas, ¿vale? Entonces, súper importante. Como os decía, os voy a ir explicando cómo utilizar la plataforma para hacer vuestros análisis, pero también os voy a ir explicando cómo hago los míos, con lo cual esto va a ser un suma y sigue, que si estáis durante todo este vídeo viéndolo,
pues vais a aprender un montón de cosas, no simplemente a usar la herramienta, sino aplicar lo que nosotros estamos aplicando ya después de más de 8 años aquí tradeando en el mercado, ¿vale? Ahora bien, otra de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta por aquí, ¿vale? Por aquí podemos observar lo siguiente, indicadores. Tenemos un montón de indicadores por esta zona, ¿vale? O sea, nosotros, algunas de las cosas que utilizamos es el RSI, que eso hay que buscarlo con Relative Strength Index, ¿vale? Por ahí lo vemos. Y luego algunas de las cosas que también buscamos es el volumen, ¿vale? Que lo podemos observar por ahí, ¿ok? Entonces, el volumen sería el número de transacciones que se casan en un periodo concreto, es decir, el número de compras y ventas que se casan en una sola vela. En este caso, como tenemos M1, es un minuto. Entonces, en este minuto, si os fijáis, ha habido un gran número de transacciones por esta zona. Eso ha hecho que el precio luego siga empujando hacia arriba. Esto da para una sesión completa, ¿vale? Si alguien quiere que lo veamos, pues oye, que se suscriba al canal y así le echamos un vistazo a esto más a fondo. Y luego por aquí tenemos el índice de fuerza relativa, que lo mismo, ¿no? Cuando pasa por debajo de esta zona de 30, ¿vale? Eso es la teoría, luego nosotros también interpretamos diferentes cosas, pues el precio está sobrevendido ahí y bueno, pues dice que es un buen momento para empezar a comprar, ¿no? Aquí, lo que os digo, los indicadores, cada uno que los interprete, o sea, que los puede sacar en base a su gusto. Nosotros, personalmente, lo que hacemos, guerrero, es básicamente tradear con el gráfico limpio, ¿vale? Y fijarnos en qué están haciendo las velas, ver estos movimientos que se repiten constantemente para saber que después de un patrón así el precio se puede dar la vuelta y seguir cayendo y entrar constantemente en esos movimientos, tenerlos muy bien estudiados, por supuesto, que eso es importante, para que el precio, cuando haga eso una y otra vez, nosotros podamos aprovecharlo, ¿vale? Ahora bien, quiero enseñarte también, vamos a pasar esto a H4, ¿vale? Porque por aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. Vamos a subirle un poquito de temporalidad, que os vamos a empezar con la chicha aquí buena. Y es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente, ¿vale? Vamos a ver por esta zona, ¿ok? Todo este nivel de aquí, pues cuáles son las herramientas que tenemos. Te voy a explicar cuáles son las que yo uso, ¿ok? Para que puedas ver y bueno, y empezar a usarlas tú también, ¿no? Por aquí tenemos el cursor, tenemos el punto y tenemos la flecha, ¿vale? Yo personalmente siempre uso el cursor. ¿Por qué? Porque te da información de a qué día estamos, ¿ok? A qué hora estamos y luego por la barra horizontal te da el precio. Si tú tuvieses simplemente con el puntero, aunque te lo da, pero bueno, no te marca la línea, ¿no? Y a mí me gusta mucho más que nos marque esa cruceta, ¿veis? Con la línea de puntos. Ahora bien, por aquí lo más importante, ¿ok? Línea de tendencia. ¿Que queremos sacar una línea de tendencia para ver y unir todos esos mínimos? Pues lo tenemos así, ¿vale? Simplemente tenemos que sacarla desde aquí, ¿vale? Desplegamos eso, le damos aquí a la línea de tendencia, hacemos un clic y al arrastrar, sin hacer clic, ¿vale? Al arrastrar, volvemos a hacer otro clic y ahí directamente sale nuestra línea de tendencia, ¿vale? Esto es muy importante, ¿por qué? Por lo que os digo, porque cuando queramos marcar una consecución de puntos que van subiendo o una consecución de puntos que van bajando, que es que no tenemos por aquí ninguna ahora últimamente, pero vamos a marcarlo así. ¿Que queremos editarlo? Doble clic cuando encima de esto y ahí vamos a poder editar el color, el grosor, bueno, en blanco no lo podemos poner porque lo tenemos blanco el fondo, el grosor es que yo tengo el fondo negro, por eso siempre pongo las líneas en blanco o en amarillo, ¿vale? Pero el grosor también lo vamos a poder, si la queremos de punto, si la queremos de línea un poquito más gruesa, lo que sea, ¿vale? Entonces ahí vamos a tener la posibilidad de hacer absolutamente todo. Eso pasa con todas las herramientas, ¿vale? Para no pararnos demasiado en eso, porque, bueno, os quiero explicar cosas que me parecen bastante más relevantes. Entonces, para mí, eso, importante, y luego, esta línea, importante. ¿Por qué? Porque yo siempre marco cuándo se va a terminar mi sesión. Es decir, cuando yo os decía antes, yo tradeo de 3:30 a 5 horas de Madrid. Ok, pues yo marco a las 3:30 cuándo voy a terminar de tradear, para saber qué puede hacer el precio durante todo ese movimiento. Eso es muy importante, ¿vale? Eso es muy importante. ¿Y cómo lo marco? Con esta línea vertical. La pongo a las 5 de la tarde, ¿vale? Y digo, perfecto, a las 5 dejo de tradear. ¿Veis? Aquí está a las 4 porque coincide con esos periodos de 4 horas, ¿no? Porque estamos en 4 horas. Pero en un minuto se puede marcar así, ¿vale? Luego por aquí tenemos 1500 cosas que esto si queréis probarlo, ¿vale? Probarlo, ¿ok? Porque yo de aquí no utilizo nada, lo que os digo, lo que utilizo es lo que veis y lo que os voy a enseñar, pero aquí, bueno, pues podéis probar 1000 cosas, ¿vale? Si queréis hacer
canales, se pueden hacer canales así, mucho más fácil, ¿vale? Yo personalmente, cuando quiero hacer un canal, pues lo que hago es seleccionar esa línea de tendencia, pulsar control y se te divide también, ¿vale? Con lo cual vengo más de la vieja escuela, que he utilizado otras plataformas que la verdad que eran más arcaicas, y cuando utilizas TradingView, que esto no es un vídeo pagado ni mucho menos, pero bueno, es una herramienta que se presta para hacer buenos análisis y demás, por eso os quería explicar un poco cómo utilizarla. Pues la verdad que si vienes de otra escuela, esto es la hostia, ¿vale? Entonces no te hace falta sacar tantas pijadas de, uy, esta herramienta me hace solo esto, no, nosotros ya control y al lío, ¿vale? Luego por esta parte, otra de las cosas que sacamos nosotros es el retroceso de FIBO, ¿vale? Esto nos sirve para entender, bueno, hasta dónde va a retroceder el mercado y, bueno, pues hacer nuestras compras, nuestras ventas en función luego, obviamente, de nuestra estrategia, ¿no? Pero por aquí, si os fijáis, aquí sí que es verdad que si le damos doble clic de nuevo y queremos meter aquí esta zona, vamos a ver que nos van a salir marcados un montón de niveles, ¿veis? Os va a salir marcado todo esto. Entonces, quitarlo, yo siempre dejo el 0, el 1, 38,2, o sea, 0,382, 0,618 y 0,5. Solamente dejo eso, ¿vale? Y el fondo os aparecerá también, ¿veis? Así de colores. Yo personalmente lo tengo quitado para que salga blanco y listo, ¿vale? Esa herramienta la utilizamos mucho y es importante que la tengáis para que luego cuando veáis los análisis que nosotros vamos subiendo, pues entendáis en algunas ocasiones por qué nos paramos en una zona, cómo hemos sacado esa herramienta y qué estamos haciendo, ¿vale? Por aquí, veis, tenemos un montón de cosas y por aquí nosotros ya no tenemos nada más que comentar, ¿vale? Ondas de helio, tenemos por aquí también, o sea, tenemos un montón de cosas. Y por aquí sí que viene algo que a mí me parece bastante más relevante y que nosotros utilizamos muchísimo. Aunque bueno, primero vamos a irnos a esta herramienta que te quiero explicar un par de cosas más antes, ¿vale? Primero, este nivel, ¿vale? Línea, o sea, una flecha. ¿Que quieres marcar cualquier cosa? Pues flecha que te crió, ¿vale? O sea, ahí lo tenemos, en esta parte, en el cuarto punto. Luego, otra cosa importante, para marcar la apertura de mercado yo siempre pongo una línea, o sea, una flecha como esta, ¿vale? Que abre aquí, pongo esa flecha y la dejo ahí marcada para saber cuándo arranca el mercado, ¿vale? Simplemente, como os digo, es arrastrarla y llevarla, ¿ok? Luego, por otra parte, importante, los rectángulos, ¿vale? Los rectángulos me sirven tanto para hacer y marcar una zona de rango lateral. Los rectángulos siempre son, para mí, si son así para coger una zona rojo y con el fondo, que se lo podemos poner aquí, ¿no? Variar si queremos un rectángulo completo o si queremos así con más claridad. Y el color se cambia aquí, ¿vale? Esto se cambia el color del borde y aquí se cambia el color del fondo. Si tú lo quieres cambiar el color del fondo, se cambia ahí, ¿vale? Importante, cuando yo hago un rectángulo así para marcar una zona de rango lateral, siempre está en rojo, ¿vale? Ahora bien, un truco o una cosa que yo uso, ¿vale? No es un truco que sea el truco del almendruco, pero sí que realmente yo lo recomiendo muchísimo, ¿vale? ¿Por qué? Porque mirad, cuando veáis siempre mis análisis vais a ver que el rectángulo que yo tenga por la parte superior, ¡pam!, está en rojo. Y el rectángulo que yo tenga por la parte inferior está en verde. Así. Nos venimos por aquí y está en verde. ¿Por qué, Diego? Porque esta zona de soporte para mí es una zona de compra, ¿vale? Y si llegamos a esta zona de resistencia, para mí es una zona de venta. Con lo cual, yo quiero tener de manera muy visual cuando el precio puede pararse aquí para darme una señal de venta e irme con el precio hacia abajo y ganarle dinero. Y cuando el precio se puede parar en esta zona de los 93.625 para entrar en compra e irme hacia arriba con el precio y poder ganarle dinero cuando el mercado esté subiendo. Súper importante. Eso es de esas cosas que son detalles, ¿vale? Que marcan la diferencia entre ganarte 3 trades, ganarte 4 y cerrar ese mes en positivo. ¿Por qué? Porque de manera visual necesitamos los traders entender y ver el gráfico muy claro, muy claro. Y esto te da esa claridad. O sea, es verde, vale, momento de comprar. Es rojo, momento de vender, ¿vale? Importante. Luego tengo un nivel, que es el nivel amarillo, que ya ese es el nivel pro. Y bueno, es un nivel que nos muestra una cosa muy importante, que es donde van a ir a buscar a todos los traders que están posicionados en zonas, ¿no? Entonces, si hubiese aquí un nivel de esos, pues lo marcaríamos ahí. Pero eso, bueno, ya os lo contaré y lo iréis viendo un poco más en los análisis porque daría para otra clase a mayores, como os decía antes, ¿no? Ya me dejáis también en comentarios lo que veáis si os gustaría que hiciésemos más cosillas así, ¿no? Ahora bien, por aquí tenemos también la posibilidad de sacar un círculo, ¿vale? Si en algún momento necesitáis marcar algunos mínimos
por ejemplo, ¿vale? Lo mismo, control y arrastráis y se sacan más círculos, ¿ok? Y luego también, y esto es muy importante, esta zona, ¿vale? O sea, esta herramienta yo la uso muchísimo, ¿por qué? Porque te permite clicar una vez, clicar de nuevo y hasta que no clicas dos veces no se pone la flecha, con lo cual te permite hacer unas tendencias y un seguimiento de la tendencia muy importante. Yo lo uso muchas veces para ver las proyecciones. A lo mejor estoy en un directo tradeando en vivo con los guerreros y digo, vale, guerrero, ¿cuál es mi idea? Que el precio rebote aquí y nos vengamos y hagamos una señal de venta en esa zona. Perfecto, pues lo dejo así marcado, ¿vale? Para mí, importante. Como os digo, para mí el fondo siempre es negro, ¿vale? Porque para la vista y todo es mucho menos cansado que estar viendo el fondo blanco. Y las herramientas pues son de los colores que los estoy poniendo, ¿vale? Menos la línea que la pongo en blanco y esa línea que os he marcado ahora mismo que la pongo en amarillo, ¿vale? Para diferenciarlo, pero lo demás lo tenemos igual. Como os decía, por aquí hay dos herramientas que son súper importantes, ¿vale? Long y short. ¿Por qué? Long sería para marcar una operación en compra, ¿vale? Colocar el stop loss, y aquí por ejemplo el stop nos quedaría 672 dólares, y colocar por aquí el take, ¿vale? A 1.500 dólares. Entonces, ¿con esto qué hacemos? Marcar la operación. Si te fijas, ¿vale? Si yo marco esta operación ahora mismo como si estuviésemos haciéndola, como si estuviésemos simulándola, el precio, como está un poquito más abajo de la zona en la que hemos entrado, se nos empieza a poner rojo, hasta que nos llega aquí y ya se nos marca todo esto como rojo. Te simula prácticamente una operación real. Si esto se da la vuelta y empieza a subir y se pone verde, pues esto se va a ir rellenando de verde, ¿vale? Con lo cual, para hacer entrenamientos o para hacer simulaciones, te lo hace muchísimo más visible y sobre todo muchísimo más creíble. Te metes en el papel y realmente ves que tiene sentido lo que estás haciendo, ¿no? O sea, si os fijáis por ahí, eso te deja que hagas esa simulación de compra, ¿vale? Y esto te hace que tengas la simulación de venta, ¿vale? Si tú hicieses una venta esperando que el precio caiga y compres más abajo para sacarle un beneficio al mercado. Quien no sepa todavía eso, cómo se hace eso, qué lógica tiene eso, pues lo explicaremos también, ¿vale? No pasa nada. Entonces esto es importante, por lo que os digo, esto no estás metiendo una operación en el mercado, nada, es simplemente una herramienta que te replica, pues como si hubieses hecho una compra, ¿vale? Por ejemplo, aquí, si tú lo ves, pues la herramienta, si tú hubieses hecho tu entrada aquí en esta zona, te lleva hasta ese punto y ahí hubiese salido en take profit, ¿vale? Con 1.500 dólares de beneficio, ¿veis? Y la herramienta se termina rellenando en verde con un verde más oscuro para que lo veas, ¿ok? Entonces eso es súper importante porque nosotros ahí marcamos todo. De hecho, con estas herramientas medimos dónde nos va a quedar nuestro límite de pérdida para luego hacer las entradas de manera súper correcta, ¿vale? Eso es importante. Por aquí tenemos también la posibilidad de añadir texto, pues si quieres añadir a lo mejor un nivel clave o lo que sea que tengas por ahí marcado y quieres poner, vale, los 92.489 son importantes, pues los dejas por aquí y dices, aquí están, ¿vale? Eso, importante. Por ahí si quieres poner algún emoji o lo que sea, yo no suelo utilizarlo mucho eso, la verdad. Y por esta zona es importante porque esa herramienta es una regla, ¿vale? Esta regla te muestra información muy interesante. ¿Por qué? Porque mira, si tú marcas desde ahí hasta aquí, ¿vale? Te dice dos cosas. Primero, desde este mínimo hasta ese máximo, ¿vale? Hasta esa vela de aquí, te dice que hay 3.645 dólares, que ha subido el precio un 3,98% y que hay 8 barras, ¿vale? 8 barras de 4 horas terminan siendo un día y 8 horas. Y que el volumen de negociación ha sido de 39.016. Importante, importante, ¿vale? Porque si sabes marcar esta herramienta bien, para hacer análisis y para ver métrica, es realmente buenísimo, ¿vale? O sea, buenísimo. Entonces, una de las cosas que quiero que nos quede clara en el día de hoy, ¿vale? Cómo dejar todo esto ya listo, sería de esa manera, o sea, como os he estado explicando, esto luego se puede bajar a otra temporalidad, por ejemplo, si ahora mismo lo bajamos a M15, tendríamos aquí todas esas herramientas puestas, ¿vale? Los círculos sí que es verdad que luego se espachurran un poco, o sea, se ponen de diferentes formas, pero los rectángulos y las otras herramientas no les pasa absolutamente nada, ¿vale? Y nada, tendríamos aquí ya listo todo nuestro análisis para saber dónde es una buena zona de soporte, dónde podemos hacer nuestras compras y absolutamente todo, ¿vale? Ahora bien, importante, pero digo, ¿tradeamos directamente desde aquí o no? Yo personalmente no tradeo directamente desde TradingView, ¿vale? Sí que lo puedes conectar con un broker y meter tus operaciones aquí, en compra y en venta,
¿vale? Cuando le des a compra y venta, pues te va a salir la operación ya en el gráfico. Yo personalmente voy directamente al broker y el broker, por eso os explico esta herramienta de TradingView, por norma general va a tener un acuerdo con TradingView, ¿ok? Con lo cual, todas estas herramientas que habéis visto las vais a ver integradas en la interfaz del broker. Si tú abres Binance, si tú abres OKX, si tú abres KuCoin, lo que sea, ¿vale? Te metes en él, pues vas a ver todas estas herramientas exactamente iguales, ¿vale? Sí que es verdad que hay una cosa que no tiene y que eso es lo que te quería explicar ahora. Comentarte que si no te has suscrito al canal, crees que esto es interesante, crees que de aquí vas a poder aprender cómo analizar Bitcoin de manera profesional, aparte en todos los análisis que vamos a ir haciendo de Bitcoin y que ya hemos hecho pues 1000 análisis de Bitcoin, suscríbete por aquí debajo, ¿vale? Para saberlo. Quiero enseñarte una cosa importante, ¿no? En primer lugar te tienes que venir y poner el gráfico en diario, ¿vale? Es lo que tiene tener la versión gratuita, si no, sí que podrías llevarlo más atrás, ¿vale? O sea, podrías irte a temporalidades más pequeñas. Pero como tienes la versión gratuita, ¿vale? Pues vamos a utilizar esta versión, que no pasa absolutamente nada, es lo mismo. Vamos a probarlo en H4 primero, a ver si nos funciona, ¿vale? Si no fuese en H4 sería buenísimo también. Aquí le vas a dar al replay, ¿vale? Bar replay, o sea, reproductor de vela, por así decirlo, ¿vale? Y nos vamos a ir hasta donde nosotros queramos que el precio comience, ¿veis? Aquí me salta que no tengo el de pago, vamos a ver si poniendo menos vela nos deja, no, tenemos que subir la temporalidad, ¿vale? Es lo que tiene las cosas gratis, guerrero, pero súper interesante, creedme, mirad, porque esto te va a permitir hacer algunos análisis que son la hostia. Mira, si te vienes aquí, ¿vale? Podemos rebobinar el gráfico y hacer como si nada de esto, ¿veis?, hubiese pasado, ¿vale? Entonces, tú vas a tener aquí la posibilidad de cambiar varias cosas, ¿no? Vas a tener la posibilidad, bueno, en principio podrías cambiar esto, lo que pasa que, como os digo, si lo tienes de manera gratuita, pues no lo puedes hacer. Puedes cambiar la velocidad, ¿vale? Que puedes ponerlo a 1x y aquí te puedes ir al final, pero bueno, no será lo suyo. Y aquí le das al play, ¿no? Entonces, si tú le das aquí al play, lo que va a pasar es que las velas van a ir naciendo acorde a cómo fueron saliendo en el momento en el que fue el mercado real, ¿no? En cuanto fue tiempo real. Y fíjate qué cosa más interesante, ¿vale? Toda la información que te va dando. Ahora bien, que tú ves aquí, en esta zona, que el precio te está dando una señal de compra, ¿vale? Puedes ponerlo ahí como una simulación, ok. Y de ahí vamos a ver, fijaos. Saldrían 1050, 1400, menos 300, vamos a ver si terminase tirando hacia arriba, ¿vale? 3000, ok. Vale, y si quieres cortarla por aquí, ok, y ya tienes aquí más 4459. Esto te sirve para hacer entrenamiento, ¿vale? Si tú estás viendo un patrón que se repite constantemente, pues tú vas a ver que tu patrón, ¿vale? Si es este patrón de aquí, venga, haces una compra y que el precio vuelva a tirar hacia arriba. ¿Que quiere hacer una compra ahí de nuevo? Vuelves a tener tu compra abierta, siempre hay que colocarle, ¿vale? Stop loss, que lo veis por aquí, que luego se le puede colocar y take, ok, pero fijaos, para que veáis un poco cómo fluctúa el precio, esto sería con un Bitcoin completo, ¿vale? Ahí ha caído el Bitcoin 7.000 dólares, 3.000, ¿vale? Aquí obviamente sabemos que el precio va a llegar a esta zona, porque tenemos el análisis ahí hecho, ¿vale? Tampoco hay que ser muy inteligente, ¿no? Pero me refiero, cuando tú vayas viendo cómo se comporta el mercado en tus gráficos, ¿vale? Pues puedes ir analizando tu estrategia y de ahí ir sacando poco a poco, ¿ok?, cómo hacer tus entradas y salir de tus entradas. Esto es muy interesante y aquí te va a dar esta posibilidad, ¿no?, en diario, de observar todo esto hacia atrás e ir viendo en cuántas ocasiones se cumple tu estrategia y cuánto dinero hubiese sacado si realmente te hubiese ceñido a tu estrategia, ¿vale? Porque imagínate que si volvemos al replay de nuevo, ¿vale? Vamos a volver por aquí, en esa zona, tú hubieses hecho, ¿vale?, lo que decíamos antes, ¿no? O sea, vamos a esperar a que baje ahí, tú hubieses hecho tu compra, ok, pero al colocar tu stop loss, espérate, aquí, ¿vale?, o al colocar tu take, ok, no te llegase alguno de ellos, pues ahí tú vas a ir analizando, ¿ves?, en cuántas ocasiones te salta el stop, que en este caso te saltaría el stop, ¿vale? Y luego vas a ir colocando también otra vez stop
y take, ¿vale? Y vas a ir viendo en cuántas ocasiones te salta el take. Vas a poder hacer estudios de dónde tienes que colocar el stop y el take para que te salga rentable, dónde necesitas salirte, qué tipo de vela tienes que utilizar para hacer tu entrada y arriesgar el mínimo posible. Todo eso es lo que debes tener en cuenta, guerrero, para que el mercado realmente te pueda dar un beneficio. Y esto es súper interesante que lo tengas en cuenta, porque si no, nunca va a tener una estrategia que realmente te haga ser rentable, ¿vale? Fíjate, por aquí volveríamos a hacer lo mismo, ¿vale? Ahí ya nos iríamos a la zona que realmente sabemos que nos va a funcionar. Esto porque lo sabemos, como os digo, ¿vale? Pero para que tengáis en cuenta cómo hacer vuestros propios análisis. Guerreros, espero que todo este tutorial os haya servido. Suscribíos al canal si queréis ver análisis de Bitcoin de manera profesional, donde os voy explicando exactamente cada día con esto y con herramientas muy profundas de qué está haciendo el profesional, para que entendáis, bueno, pues perfectamente cómo entrar y salir del mercado. Pues te suscribes por aquí debajo, sigues los análisis y empiezas a disfrutar de ellos, porque se vienen cosas muy muy grandes. Muchísimas gracias por estar por aquí conmigo durante todo este vídeo. Yo lo he hecho con todo el cariño del mundo y bueno, intentando que esto te transmita y te ayude a tener herramientas para comenzar o para analizar mucho mejor el mercado en función de lo que estés haciendo. Y lo dicho, espero que tengas un pedazo de día. Nos vemos en los bares. Chao.